Vamos a crear un track from scratch desde el principio. Mi manera de trabajar, como ya verás, no es que sea muy de una manera, no me obceco, me obsesiono mucho con que los sonidos de primeras suenen bien, integrar todos los elementos. ¿Por qué? Porque como te he dicho, mi cabeza funciona de esta manera, mi creatividad va viniendo, entonces lo que no quiero es, que me ha pasado muchas veces, es perderme en el camino intentando que ese sonido, ese elemento encaje en la mezcla, suene bien. De hecho, antes invertía mucho tiempo en lo que era procesar los elementos y perdía la idea, ¿no? Entonces, como ya te he comentado, priorizo sobre todo la idea. Entonces, si quiero trabajar rápido, aparte me parece mucho más divertido, es ir añadiendo elementos, como ahora iremos viendo, y sobre todo crear la idea rápida. Luego ya sí que tendré más tiempo de procesar, de que hacer que todo encaje bien en la mezcla, de los elementos más cuidarlos, más EQ, más proceso, pero de primeras lo que sí que intento es que todo sea un proceso muy creativo y sobre todo hacerlo mucho más divertido. ¿Por qué? Porque en mi caso hay gente que tiene mucho más oídos, son más cirujanos, que como yo digo, ¿no? Van mucho más al milímetro. Entonces se obcecan mucho en hacerlo bien, pero en mi caso no es ese. A mí me cuesta mucho más trabajo hacer eso y lo que sí que se me da muy bien es trabajar las ideas y desarrollarlas rápido posible. Así que vamos a ello, vamos a ver. De primeras, suelo trabajar procesando el bombo y el bajo, a no ser de que tenga una idea predefinida. Quiero decir, si en mi cabeza ya me siento en el estudio porque tengo una melodía en mi cabeza o una idea con una vocal o un sinte o cualquier cosa, cualquier hook, cualquier gancho, entro de primeras haciendo eso. Si no, por lo general lo que intento es primero trabajar bombo y bajo, construyo un groove y luego sobre ese groove voy añadiendo elementos según el tema me los pida. De primeras lo que hago es trabajar en la vista sesión, que es esta que ves, porque es muy cómodo el poder desarrollar aquí elementos, sobre todo sobre la marcha, ¿no? Vamos a empezar trabajando un bajo. Para ello voy a utilizar esta librería de Pick and Dan, que son dos productores que me parecen alucinantes. Tienen mucho más talento que yo, la verdad es que son muy buenos. Tenéis también una masterclass de ellos aquí. Y tienen una librería de kicks. Entre ellos hay uno que supongo que será de un remix que me hicieron que se llama Campo Kick, que es este. Quiero pensar que es de ese tema. Entonces, lo primero que voy a hacer es elegir varios elementos. Empezaré por un kick que me guste y sobre ese iremos trabajando en capas con el simpler. Ahora lo veréis. Lo que intento es de cada kick buscar un elemento que me guste. A veces no tengo por qué quedarme con uno solamente con el bajo, con otro con la parte alta o con el click, sino que a veces puedo solo sumar para crear presión y conseguir un kick muy uniforme, ¿no? De primeras vamos a escuchar los que tienen. Este, por ejemplo, es bastante gordo. Vamos a probarlo. Aquí en mi pista MIDI lo que haría sería arrastrarlo y directamente ya Ableton me crea el simpler, ¿no? Iría a pintar una parte MIDI y aquí directamente en C3 pintaría el kick. Voy a hacer más corto el loop de manera que suene todo el rato, luego lo alargaremos, pero de primeras ya tenemos un kick. No os explicaba antes, pero mis proyectos suelen empezar con 130 de BPM. De ahí suelo subir o bajar. En mi plantilla es 130 y en este caso pues vamos a hacerlo a 130, pero igual luego sí que hay una parte mientras estemos tocando MIDI que puedo subir o no. En cuanto ya empecemos a trabajar con audio sí que me molesta el bajar o subir mucho de BPMs porque se nota en el time stretching, ¿no? que hace Ableton. Con que, bueno, como estamos trabajando ahora de momento con MIDI, lanzando notas, nos da igual un poco la velocidad. Vale. Como veis, este kick tiene mucha cola, entonces lo primero que vamos a hacer es cortar la muestra y vamos a quitarle un poco de sustain. Vale, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es agruparlo. ¿Qué puedo hacer con esto? Puedo trabajar con capas y puedo añadir varios elementos que sonarán con la misma nota MIDI, que es esta. Vale, vamos a buscar otro kick que sea un poco más medio. Este, por ejemplo, vamos a añadirlo. Vamos también a cortarlo. Por aquí. Vamos a jugar con los volúmenes. E incluso vamos a ir un poco más allá, vamos a meter otro kick gordo. Esto puede ser un problema, pero ahora veréis que igual la suma nos interesa.
este mismo, el Old School Kick. Seguramente ahora hacer la suma de los tres, esto sea un horror. Ya lo veremos. Bueno, tenemos un kick muy gordo y lo que sí que suelo usar, o por lo menos probar, es con el utility arrastrarlo a cualquiera de los kicks, primero en este, e invertir la fase. ¿Por qué? Porque al trabajar en capas puede ser que estemos generando alguna cancelación de fase. Ya veréis a ver aquí qué produce. La verdad es que a veces es muy evidente al oído, pero otras veces simplemente invirtiendo la fase, aunque no lo notes, dices, wow, notas como que todo suma, ¿no? No hay restas. Vamos a probarlo. ¿Veis? Ahí parece que se cancela.